En la internacionalización, hablando con, ya que también tenemos a colegas de la región, la importancia, primero de tener este vehículo. Nosotros nos pasaba con Becal que los jóvenes en muchos casos no tomaban la beca de movilidad porque tenían, como ellos nos decían, el semestre perdido, porque aquí no se reconocía lo cursado afuera. Entonces se perdía la beca, se perdía la oportunidad y el joven perdía esa única posibilidad de conocer qué hay afuera, y eso te abre la mente y eso no tiene ya retroceso después. Una vez que eso se da, eso no para. Entonces el vehículo del crédito para eso, pero eso se tiene que acompañar. Yo recuerdo cuando fui al Precres en La Habana este año, conversando con un colega mexicano, me decía, sí, el crédito es una parte, pero la otra parte central es la acreditación y el reconocimiento del otro. Es decir, si nosotros miramos institución por institución, siendo una institución de referencia de un país, va a poner filtros. Porque también sabemos que hay instituciones en diferentes procesos y estados de evolución y de sofisticación. Entonces decía, bueno, qué importante es la acreditación que nos permita tener unas credenciales de presentación. Entonces, a la par de que hacemos la tarea en generar el vehículo de movilidad, que es el crédito académico, también qué importante la agenda de instancias como la ANEAE en poner también los circuitos. Yo había visitado una facultad de medicina que tiene la acreditación de Arcusur, y qué alegría me dio dimensionar de que hay instancias que están jugando en ese nivel de partido y otras instancias que están entrando a ese nivel de partido. Y también nos corresponde hacer nuestra tarea en el reconocimiento del título. Unos días estoy hablando con la Comisión de Educación y esperamos que sea tratado de forma conjunta en Comisión de Legislación, Educación y Relaciones Internacionales el expediente que lleva por ahí dormido desde el 2020 del reconocimiento de títulos del Mercosur para aquellos que tienen las carreras acreditadas en la Arcusur. Esa es una gran noticia, porque son habilitadores de intercambio, de movilidad y de integración.